Es un gusto enorme poder compartir con ustedes este espacio de reflexión, fundamentalmente, que vamos a tener hoy con un prestigiosísimo panel. Y el tema que vamos a tocar, como recién comentaba, era, digamos, Nancy, cómo se gestiona la pandemia de COVID en Argentina. Porque si algo hemos aprendido en este año y medio que tenemos de pandemia, o casi año y medio, es fundamentalmente el hecho de que los datos, la evidencia científica han tomado un papel protagónico en la toma de decisiones, independientemente de que las decisiones que se hayan tomado sobre la implementación de políticas públicas haya sido basado e informado por evidencia y datos. No hay ninguna duda que por primera vez en el debate público los datos han aparecido como un insumo crítico fundamental para la toma de decisiones, digamos, estemos o no estemos de acuerdo. Pero la realidad es que la formulación de tableros de control, la jerga epidemiológica que todos hemos aprendido, desde la pendiente de las curvas hasta el R0, hasta el RT, hasta, digamos, muchísimos de los valores que hoy están, de alguna manera, ayudándonos a la toma de decisiones, hoy fundamentalmente nos sirven para poder entender cómo en cada uno de los niveles se toman las decisiones sobre, digamos, para, digamos, cambiar un poco el trayecto de esta epidemia. Por eso hoy, básicamente, desde el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud, el CIPS, que es un centro dedicado a la implementación y el apoyo a la implementación en programas y políticas de salud, perteneciente al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, que es la institución que yo dirigí durante mucho tiempo, muchos años, desde su creación hasta que comencé en la función pública. Y a la vuelta comenzamos justamente en marzo del año pasado, en el mismo momento en que estalló la pandemia en la Argentina y con la cuarentena, comenzamos a desarrollar actividades que, por supuesto, como todo lo que hoy tiene que ver con el sector salud, ha estado dominado por la pandemia. Pero repito, si alguna externalidad positiva tiene esta pandemia, uno ha sido de alguna manera, la revalorización y la escalada del sistema de salud dentro de la agenda pública y de la agenda política, y esperemos que así continúe una vez que salgamos de esta pesadilla, pero también de cómo los datos y la información ayudan a tomar decisiones, ayudan a mejorar el proceso decisorio y poder tomar decisiones con, digamos, más sustentadas y más robustas y más sólidas. Así que yo no quiero tampoco abusar del tiempo. Los tres panelistas fundamentalmente es la farmacéutica y sanitarista Ana María Nadal, que es la ministra de Salud de la provincia de Mendoza, en realidad el Ministerio de Salud y Deportes de la provincia de Mendoza. Tenemos al doctor Miguel Ángel Fernández. El doctor Miguel Ángel Fernández es médico, pero además es intendente de Trenquelauquen, que es una ciudad en el interior de la provincia de Buenos Aires, una ciudad muy importante. Y luego tenemos al doctor Jorge Lantos, que es el director del Sanatorio de los Arcos en la ciudad de Buenos Aires. Yo les pedí a cada uno, y vamos a tratar de hacer un diálogo con preguntas, y fundamentalmente para reflexionar sobre cómo apoyan, cómo ayudan los datos a la toma de decisiones, les pedí que de alguna manera contaran lo que está pasando en función del marco de estas preguntas, de acuerdo a su propia experiencia, a su propia experticia y básicamente a su propio contexto. Como pueden ver, son contextos muy diferentes, desde, digamos, la administración sanitaria de una provincia, desde un intendente que está a cargo de la administración política de una ciudad de 70.000 habitantes como es Trenquelauquen, y desde un hospital, digamos, muy importante en la ciudad de Buenos Aires, del sector privado, que obviamente es quien recibe y quien es tal vez uno de los últimos efectores que tienen que ver con el desenlace, finalmente, de los pacientes afectados por el COVID. Así que, sin más, vamos a comenzar con algunas preguntas para Ana María Nadal. Fundamentalmente, Ana María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La primera pregunta que yo quería hacerte es, ¿cuál es la situación epidemiológica en la provincia de Mendoza? ¿Y cuáles son las diferencias que vos estás encontrando entre la primera y la segunda ola?
Buenas tardes a todos, un gusto compartir este meeting, intercambiar ideas, un espacio de aprendizaje, gracias por la invitación, un honor y un gusto, y bueno, especialmente a vos, Dolphy, como siempre, toda mi admiración y a tu equipo por lo hecho y por haber compartido tantas experiencias lejos de esta situación traumática, pero que fueron buenos y que además nos prepararon o empezamos a trabajar para preparar un sistema de salud que rompa con estas cuestiones que decías, ¿no? Por ahí la falta de decisión asociada a información y al dato y la decisión basada en evidencia de datos. Dicho esto, quiero contarte y contarles que esta segunda ola, a diferencia de la primera tuvo gradualidad, pudo estar relacionado a este primer periodo que tuvimos de contención de la pandemia, un poco más extendido, pero nosotros tuvimos un crecimiento gradual, tuvimos verdaderamente una ola con un crecimiento gradual de casos, llegamos a tener un pico importante en el mes de octubre, sostenido de casos, cerca de 1000 casos, pero después comenzamos también a tener un descenso no abrupto, pero sí también ir en una progresión de descenso. La diferencia con esta segunda ola es que de repente en la semana epidemiológica 14 notamos un aumento de casos y en la 16 un tremendo aumento de casos que nos ha dejado en una cantidad de 800 a 900 casos positivos por día de una manera muy sostenida. Que también desde ese punto de vista está el sistema de salud sometido a un estrés en particular y a una atención importante que podemos dar respuesta, pero esta es la gran diferencia que puedo decir en términos de cantidad de contagios, ¿no? Que no tuvimos gradualidad, sino pasamos de una situación de pausa epidemiológica a un aumento abrupto de casos. O sea que un poco la realidad fue que en la primera ola, digamos, el sistema de salud pudo de alguna manera prepararse mejor, dado el crecimiento más aritmético que geométrico, pero que esta segunda ola impactó, digamos, mucho más. ¿Y cómo se preparó la provincia? ¿Cómo te preparaste, digamos, para responder a esta segunda ola? Bueno, durante la primera ola un aprendizaje muy importante y trabajamos fundamentalmente 3 ejes muy fuertes como para sintetizarlo. Las decisiones estratégicas de la pandemia estuvieron basadas fundamentalmente en un eje epidemiológico, en donde hicimos un esfuerzo muy grande en construir inclusive sistemas de información propios para poder detectar y tener herramientas confiables para poder aislar, seguir a los pacientes, aislar y bloquear los contactos, que hubo un desarrollo de sistemas de información particular para esto, que fue de mucha utilidad y nos permitió verdaderamente tener identificadas las personas y poder hacerles un seguimiento que fue muy útil. Y bueno, armar toda una estrategia territorial epidemiológica que tenía que ver con la detección, con el aislamiento y con mucha vigilancia epidemiológica. Nunca la abandonamos, aún en los momentos más críticos, donde teníamos mayor cantidad de casos, en donde el seguimiento personalizado de los contactos estrechos verdaderamente se hacía muy complicado, pero verdaderamente nunca desistimos, como lo hemos hecho ahora, viendo como oportunidad poder conformar grupos que estaban integrados por personas que estaban exceptuadas de asistir a sus lugares de trabajo por alguna comorbilidad asociada que los ponían en una situación de riesgo, y armando una estructura muy fuerte en el ministerio vinculada con la vigilancia epidemiológica. Otro eje muy fuerte fue el aumento de la posibilidad diagnóstica. Recordemos que el año pasado, hasta casi finales de años, la única alternativa diagnóstica de esta enfermedad era la PCR, biología molecular, con la complejidad que eso implica. Fue una de las cuestiones que le añadió complejidad al diagnóstico de esta pandemia. Y bueno, nos dedicamos con la capacidad instalada de la provincia y con mucha inversión a crear una red de laboratorios de biología molecular, y de tener 2 laboratorios pasamos a tener 7 laboratorios en la provincia. Cada región cuenta con un laboratorio y con profesionales
que realizan biología molecular, PCRs, hemos incorporado tecnologías más sencillas dentro de la PCR, que es la PCR isotérmica, que eso también nos amplió la capacidad de diagnóstico. Y después, bueno, hacia el final de año y durante todo este año sumamos el test de antígeno rápido, que nos ha permitido aumentar la cantidad de testeos, teniendo en cuenta que ya lo aprendimos, y lo aprendimos el año pasado, y este año lo seguimos viendo, que la verdad que esta pandemia se lucha fundamentalmente en el territorio, se pelea mucho en el territorio, con el diagnóstico precoz, con el aislamiento, porque la inelasticidad, por más esfuerzo que hagamos con la expansión del sistema de salud, esto tiene un límite, y bueno, nuestro esfuerzo es llegar antes, que es otra de las diferencias, contestando un poco la pregunta anterior, respecto de la ola anterior a esta, que bueno, que tenemos personas más jóvenes y con una agresividad más importante de la pandemia en estas personas más jóvenes y con una ocupación de camas de terapia intensiva más alta. Más allá de que el N, el número absoluto de casos, hoy lo tenemos sostenidos en una cantidad importante de casos. Entonces, mucha vigilancia epidemiológica, una red de diagnóstico fortalecida con todas las herramientas, y por otro lado después una expansión del sistema de salud, fundamentalmente orientados a las camas de terapia intensiva. Hoy, pensando en el presente y en el futuro, hemos aumentado como camas definitivas, no transitorias para COVID, en un 80% de camas de terapia intensiva. Hemos hecho un esfuerzo enorme financiero, de recurso humano y de gestión para tener esta ampliación, que en definitiva, mirando a largo plazo y en estas buenas oportunidades que de algún modo nos deja la pandemia, esta ampliación de camas definitivas nos resuelve un problema histórico que ha tenido la provincia en cuanto a disponibilidad de camas de terapia intensiva. La verdad que no teníamos las suficientes, y esto la evidencia lo mostró, la pandemia. Y sí, ¿me ibas a comentar algo, Dorothy? Uy. Una pregunta. Más allá de, digamos, de los indicadores nacionales y de los tableros de control que está utilizando en este momento, recomendando el Ministerio de Salud de la Nación, más allá de las estrategias proactivas para mitigar o controlar la epidemia, como obviamente la vacunación o el aumento de los testeos, fundamentalmente se está poniendo mucho acento en las restricciones, en el tipo de restricciones, en la rigurosidad de las restricciones, cuando todo uno siente que todavía la campaña de vacunación va muy lenta y que los testeos, por lo menos a nivel nacional, son insuficientes. ¿Cuáles son las herramientas específicas y los indicadores específicos que toman en cuenta y que están usando en Mendoza para monitorear la trayectoria de la epidemia y sobre todo para tomar las decisiones sobre flexibilización o endurecimiento más allá de las recomendaciones nacionales? Bien, bueno, con relación a esto, las decisiones administrativas que han acompañado a estas otras dimensiones de la pandemia que van más allá de la salud, en la provincia de Mendoza hemos tenido una cuestión diferencial respecto de Nación, porque tuvimos periodos de aislamiento y confinamiento absoluto, la famosa fase 1, no demasiado tiempo, la iniciamos en marzo y ya en el mes de mayo, finales de abril y mes de mayo, en la provincia de Mendoza empezamos a liberar actividades, y a ir mirando con mucha cautela en el día a día y de acuerdo a los datos propios de la provincia, un profundo aprendizaje de lo que hoy la Nación toma como una verdad, que fuimos muy cuestionados, y la verdad que en esto la política ha sido verdaderamente interferido, fundamentalmente desde el Ministerio de Salud de la Nación, y hoy por hoy están sosteniendo cosas que nosotros sostuvimos desde el principio, ¿no? Que la verdad que observándolo y observando el comportamiento y observando las respuestas, como algunas actividades que están vinculadas estrictamente con el trabajo, bajo el cumplimiento de protocolos y que verdaderamente
generan espacios seguros, no eran lugares multiplicadores de contagio o hipercontagiadores, y con esa evidencia y con la evidencia del seguimiento fundamentalmente y de herramientas que tenían que ver con la posibilidad de registrar claramente lo que la gente manifestaba, cuál había sido su lugar de contagio, dónde habían sido, cuáles eran los espacios más contagiadores. A partir de esa evidencia pudimos hacer un aprendizaje e ir liberando, ir haciendo cumplir protocolo, actividades que no impactaran claramente en el aumento de los casos. Es a partir de los sistemas de información y de múltiples herramientas que nos permitían a la persona no solo preguntarle y aislarla, sino también completar un interrogatorio para saber los lugares posibles en donde podría haber contraído la enfermedad. ¿Y hay alguna situación, Ana María, donde vos hayas tomado una decisión fundamentalmente informada por datos? Que hayas cambiado, digamos, una decisión, o que hayas tomado alguna decisión respecto a alguna política implementada. Sí, claramente la cantidad, independientemente de los sistemas nacionales y de las cargas en los sistemas nacionales, nosotros nos manejamos con un tablero provincial de decisiones que verdaderamente nos dan el día a día, con lo cual ha sido difícil de construir, porque ustedes todos saben que la información en los sistemas de salud es muy fragmentada, los profesionales de la salud y los equipos de salud en general les cuesta cambiar, les cuesta adaptarse a la registración y al uso de herramientas de sistemas de información, pero hubo mucha insistencia, y a partir de este dato propio, lo más tiempo real posible, como podría llegar a ser el dato primario de esta herramienta de seguimiento, también nos permitió conocer y tener una red diaria de datos de casos positivos, nos ha permitido ir en el día a día evolucionando la pandemia, pero en un tiempo real. A ver si puedo ser clara. Nosotros sabemos que hay un delay o un retraso en la carga de los sistemas nacionales o lo que fuere, porque en tiempo real es muy difícil sostenerlos actualizados. Entonces tenemos una batería de sistemas de información propios de la provincia que interactúan o interoperan con CISA, y esos sistemas nos permitieron tener más oportunidad y eficiencia en las tomas de decisiones. El micrófono, Dolphy. Muchas gracias, Ana María. Esto que uno mutea, desmutea, realmente no me logro acostumbrar todavía. No, te agradecía, Ana María, y te decía que pronto, digamos, una vez que terminemos con esta primera ronda, seguramente te voy a hacer algunas otras preguntas. Miguel Ángel, les recuerdo, es el intendente de Trenquelauquen. Primera pregunta es, bueno, ¿cuál es la situación que hoy tienen en el municipio? ¿Cómo están respecto a la epidemia? Bueno, Dolphy, buenas tardes. Buenas tardes a todos los panelistas y a los que participan de este webinar. Bueno, la situación en Trenquelauquen, en una ciudad de 50.000 habitantes, para los que no la conocen, no son 70.000 todavía, Dolphy, estamos en 50, 55, veremos el próximo censo. En el día de ayer pasamos... Yo decía que con la pandemia seguramente debe haber aumentado la tasa de fecundidad y de natalidad. No parece, los datos no indican eso, pero bueno, iremos viendo, Bueno, a partir del día de ayer la provincia nos colocó en fase 2, estamos con una situación compleja desde el punto de vista sanitario, tenemos 1.396 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es uno de los criterios que toma provincia y nación para esta decisión, más de 500 casos. Y el segundo criterio que completamos fue una tasa de ocupación de camas críticas por encima del 82% en la última semana. Llegamos a tener 92% de ocupación de camas críticas con 11 pacientes en respirador, con lo cual cumplimos los dos criterios de nación y automáticamente la provincia nos coloca en fase 2. En estos últimos días hemos tenido 66% de ocupación de camas en el hospital, 70% de ellas ocupadas por pacientes COVID. Después voy a comentar algún tipo de relación que tenemos entre lo público y lo privado para poder segmentar pacientes y utilizar lo privado para no COVID y lo público para COVID en este momento.
En este momento, hoy o ayer, teníamos 76% de camas críticas ocupadas, 11 pacientes en respirador, de 12 instalados de rutina, tenemos algunos de repuesto. En Trenquelauquen tenemos plantas de generación propia de oxígeno, con 2 plantas PCA, que están en este momento saturadas al máximo de producción de oxígeno, con lo cual ese es un problema adicional porque no tenemos mucha elasticidad, que digamos, para poder aumentar la oferta de oxígeno, que era un tema que yo ya había planteado el año pasado y que nos obligó antes del COVID incluso a comprar la segunda planta de oxígeno, ¿no? Que no pensábamos usarla para esto, pero hoy se está usando como, no como backup, sino como generación propia, las dos simultáneamente. Lo que vimos también ahora en estos días y un poco la evolución es que a partir de la semana 8, que fue el pico del valle, empezamos a ver un aumento sostenido de casos en 4 semanas, que fue progresivo, y un pico explosivo a partir de la semana 13, epidemiológica. Durante 2 semanas, que ahora estaba bajando, pero se amesetó muy alto. Esa es un poco la situación, Dolphy, hoy de Trenquelauquen, ¿no? Muchas gracias. Es que ¿cómo, digamos, en esta relación tan compleja, ¿no?, entre el nivel provincial, o sea, entre el nivel nacional, el nivel provincial, el nivel municipal, ¿cuáles son, digamos, lo que vos podrías llamar, si querés, las fortalezas de la articulación y cuáles son las debilidades y las limitaciones que tiene la articulación de las políticas entre el nivel municipal, por ejemplo, y el nivel provincial? Por lo menos en la provincia de Buenos Aires es muy difícil pensar fragmentado el sistema. Los municipios en general, sobre todo los del interior de la provincia, tienen una buena dependencia del gobierno provincial en varios aspectos, y más allá de que, bueno, en el caso de Trenquelauquen tiene bastantes fortalezas el sistema de salud, siempre en algún punto, como podría ser el de ahora, siempre tenemos que articular con la provincia. Una de las cosas que yo creo que fue una buena decisión de la provincia es generar un sistema de camas único, público y privado, y tener un tablero de camas donde poder tratar de ver que las derivaciones que pudieran ser necesarias se pudieran articular de una manera más eficiente. Siempre fue un problema entre los hospitales provinciales, regionales y los municipales armar este sistema. Hoy diría que funciona de alguna manera bien, pero obviamente con las limitaciones de que los hospitales regionales tampoco pueden abastecer el exceso de demanda de los hospitales municipales. Yo creo que ese es un tema importante. Hay una interdependencia en el toma de este tipo de decisiones de fases, porque podríamos tomarlas solos. De hecho, muchos intendentes llaman a la provincia pidiendo que la provincia baje de fase, porque eso permite también acomodar la situación interna en cada municipio. Y a veces nos cuesta a los intendentes tomar esa decisión epidemiológica, sobre todo cuando algunos municipios no tienen muchas buenas bases de datos y entonces esperan que provincia tome decisiones por el municipio. Pero hay una interrelación importante y es difícil tomar decisiones en soledad. Por supuesto que hay dificultades que ya son conocidas, sobre todo el tema de cómo articular los planes de vacunación y la información de los sistemas de vacunación, que deberían ser un poco más compartidos. Pero creo que en definitiva hay un tema de una fuerte interrelación entre la provincia y los municipios, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, incluso por el sistema de coparticipación de impuestos. Pero también, obviamente, y sabiendo esto, Dolphy, el municipio se ha ido preparando desde el comienzo, año pasado, para lo que parecía una enorme ola y que en realidad me parece que quizás producto de esa cuarentena tan dura del comienzo y demás, eso que parecía la ola inicial es la segunda ola nuestra, ¿no? Todo lo que preparamos el año pasado hoy se está viendo como absolutamente imprescindible y necesario. Lo que preparamos el año pasado lo estamos usando hoy a pleno. Y decimos una cosa, Miguel Ángel, ¿qué herramientas se están utilizando para la toma de decisiones, sobre todo herramientas que basadas en datos? Mira, nosotros, un poco le escuchaba recién a la ministra de Mendoza, algo muy parecido. Nosotros teníamos claro que necesitábamos datos, que íbamos a necesitar información de registro, porque potenciamos el área de epidemiología
primero con un objetivo y nos agarró la pandemia y entonces rápidamente hubo que reorientar todo el esfuerzo de epidemiología para poder atender la pandemia. Y sin el software que pudimos desarrollar con el área de modernización municipal, hoy que tenemos esta cantidad de casos, hubiera sido imposible. El desarrollo del software, que fue progresivo, que arrancamos con una tabla de Excel y lo fuimos perfeccionando hasta transformarlo en un sistema, es lo que hoy nos permite poder tener un tablero de control con multivariables y poder hacer un seguimiento muy diario de todo esto, de la cantidad de casos, de cómo esos casos van modificándose semana a semana para arriba, para abajo en términos porcentuales, qué tasa de ocupación tenemos en el hospital, qué indicadores de internación, qué tasas de uso tenemos, cómo podemos ir viendo qué nos podemos encontrar a futuro respecto a las necesidades que tenemos, poder monitorear también todos los contactos estrechos, armar los clústeres de casos en función de todo eso se registra en el sistema. Y desde esa enorme base de datos empezar a obtener información para poder ver incluso resultados e información retrospectiva respecto a tasas de internación, tasas de letalidad, mortalidad, impacto que pudiera haber tenido el uso del plasma, por ejemplo. O sea que realmente tener esta herramienta de registro y después a partir de allí armar un tablero de control realmente ha sido fundamental. Bueno, muchas gracias, Miguel. Después seguramente también voy a volver con alguna pregunta. Bueno, okay. Jorge Lantos es el director del Sanatorio de los Arcos. Pregunta primera, digamos, ¿cómo se preparó el hospital para enfrentar la pandemia? ¿Cuál es la situación actual en este momento de la segunda ola? ¿Cómo está impactando en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana en términos de ocupación de camas o recursos, las redes de derivación, etcétera? ¿Cómo están situados en este momento? ¿Cuál es la situación y cuáles son las perspectivas en el corto plazo? Bueno, acá hay una primera pregunta que es cómo nos preparamos, que en realidad tuvimos la enorme ventaja nosotros de tener el anticipo de lo que estaba pasando inicialmente China, norte de Italia, Lombardía, y cómo se fue extendiendo esto como una mancha de aceite hacia España, Francia, Alemania, y ahí empezamos a tomar dimensión de que la cosa venía muy en serio, y esto nos llevó a empezar a preparar todo el plan de contingencia. Si ustedes recuerdan, al principio incluso los warnings para los viajeros que venían eran aquellos que venían del norte de Italia o de China únicamente, cuando ya teníamos evidencia de que empezaba a haber circulación comunitaria en muchísimos otros lugares, y ahí empezamos como organización a abastecernos, por un lado, de una enorme cantidad de insumos que superaba lo que nosotros teníamos habitualmente, fundamentalmente elementos de protección personal, camas, respiradores, rediseño del espacio físico del hospital, del sanatorio. Generamos los comités de crisis, comités de insumos, comités de monitoreo de insumos críticos. Empezamos a hacer el diseño de todos los servicios complementarios, imágenes, ecografía, laboratorio, hemoterapia, diálisis, etcétera. Y involucramos a recursos humanos para intentar contar con personal idóneo y suficiente para afrontar lo que se venía. Y cuando digo intentar, quiero darle un sentido específico a la palabra intentar, porque en realidad tenemos una crisis enorme. Cuando nosotros pensábamos que el problema estaba en camas y respiradores, el problema lo tenemos en el manejo de los pacientes que están en las camas y en el manejo de los respiradores. Y me refiero a enfermería, a kinesiólogos, a médicos, etcétera. Ahí tuvimos un problema que vale la pena ponerlo como cosa anecdótica, que es que compramos cosas a ciegas o cosas que nos mandaban determinados modelos, pero que después no coincidía cuando llegaba, o los barcos se retrasaban y compramos cantidad de cosas de China que cuando llegaron eran cargamentos enteros de, por ejemplo, los filtros KN95, que acá los bautizamos en el sanatorio como filtros Melita, porque la realidad es que era un colador y esto ponía en riesgo, en enorme riesgo, al personal de salud. Y de hecho empezamos a analizar con muchísimo detalle los barbijos comunes y vimos que una enorme cantidad que venían mezclados, buenos y malos, con lo cual era difícil de discriminar. Muchos de ellos no tenían en el centro el Meltbound, que es el filtro que está en los barbijos quirúrgicos, en el centro de los barbijos quirúrgicos, que es lo que realmente protege.
Así que la verdad es que enfrentamos situaciones de enorme incertidumbre, nos enfrentamos a cosas sumamente novedosas para las que no estábamos preparados, y la realidad es que tuvimos que dar rienda suelta a fenómenos de innovación y a fenómenos de creatividad y muchísima comunicación con la gente para tratar de hacer una reorientación de todos los servicios del sanatorio. De hecho, el sanatorio se dio vuelta como una media porque se cambió totalmente todo el sentido de circulación y funcionamiento del sanatorio. Te decía una cosa, Jorge, si vos comparás, perdóname, si vos comparás la primera con la segunda ola, con la situación que hoy están viviendo, ¿cuáles son las diferencias y cómo es el día a día hoy en el sanatorio? Fantástico. Bueno, la realidad es que fuimos aprendiendo, estamos aprendiendo y tenemos que hacer enorme autocrítica respecto de lo que hacíamos frente a algo desconocido. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros en la primera ola? En la primera ola, con una enfermedad desconocida, los pacientes venían con sintomatología, les hacíamos laboratorio, tomografía, y aún saturando normalmente, a esos pacientes los internaban porque tenían neumonía bilateral. Hoy en día sabemos, chocolate por la noticia, un paciente que cursa COVID, que está 7 días con fiebre, le hacemos una tomografía y tiene neumonía bilateral, con lo cual no tiene sentido hacer tomografía en los pacientes únicamente porque tienen fiebre o sintomatología de COVID. Y no podemos condicionar la internación a estudios complementarios. Pero es así como nosotros llenamos el sanatorio en la primera ola de pacientes que no necesitaban oxígeno, pero tenían laboratorio con parámetros inflamatorios y tomografía con neumonía bilateral, mientras que estaban mirando televisión pidiendo ravioles con salsa rosa. El catering del sanatorio es muy rico realmente, y además protestando porque la temperatura de la comida no era la adecuada a los gustos que tenían. Es así como en ese momento, en algún momento de esa primera ola, decidimos comprar 1000 saturómetros y armar un esquema de seguimiento domiciliario, y en un fin de semana dimos de alta a 60 pacientes que estaban internados, que no tenían que estar internados, algunos de los cuales sí volvieron, les mandamos la ambulancia porque en el seguimiento telefónico empezaron a bajar la saturación. Pero vaciamos el sanatorio. Y era la época en que todas las camas estaban libres y los porcentajes de ocupación de los sanatorios eran mínimos. Ahora la patología cambió totalmente. Hoy tenemos el sanatorio lleno, sobre todo las áreas de terapia intensiva muy ocupadas y muy estresadas. Tuvimos que generar nuevas áreas de pacientes críticos, nuevas áreas de pacientes con capacidad de ventilación mecánica y áreas para ventilar pacientes con alto flujo. Y la realidad es que todo lo que hacemos no alcanza. Nosotros de 32 camas que teníamos inicialmente de cuidados críticos, que eran unidad coronaria, terapia intensiva, evolucionamos en este momento a 59 camas con capacidad eventual de ventilar pacientes. Llegamos a tener 47 pacientes en un mismo momento ventilados, con la totalidad de los pacientes que estaban en la terapia intensiva original con ventilación mecánica, y 9 pacientes en la guardia que estaban con asistencia ventilatoria mecánica. Así que la realidad es que la diferencia es brutal, la patología cambió claramente. Al principio teníamos fundamentalmente población anciana. Hoy en día el promedio de edad que nosotros tenemos está en el orden de los 55 años. Son pacientes que vienen con mayor patología, vienen más graves y que están ocupando mucho más tiempo en terapia intensiva. ¿Y cuáles son los indicadores, Jorge, que monitorean, digamos, habitualmente, digamos, sobre todo para el manejo, digamos, y la gestión de las terapias intensivas, de los recursos críticos, de los flujos de internación? Bien. Bueno, en este momento tan crítico, los principales indicadores tienen que ver con, básicamente, el número de camas de pacientes críticos, de pacientes que necesitan cuidados críticos, camas que tengan oxígeno desde ya, y tener camas libres en todos los sectores para recibir pacientes. En este sentido, tenemos indicadores, digamos, de ocupación que están absolutamente en rojo permanentemente, y también estamos trabajando enormemente con indicadores de calidad, y estamos viendo como secuela de todo esto, porque estamos teniendo, digamos, un sistema tan estresado, por ejemplo, indicadores de control de infecciones que están dándonos neumonías asociadas a respirador 8 veces mayores que el estándar que teníamos en el sanatorio,
bacteriemias asociadas a catéteres centrales, en fin, son cantidad de indicadores que están dándonos mal en relación al estrés al que está sometido el sistema, y estamos en realidad teniendo reuniones del comité de crisis como para ver de qué manera podemos afrontar esto para poder bajar algunos de estos números. Y además, uno de los temas que no tuvimos en la primera ola, pero que estamos afrontando en este momento, tiene que ver con determinados insumos críticos, fundamentalmente fármacos. Al principio el problema era respiradores, pudimos abastecernos de respiradores. En este momento, porque la producción nacional no está dando abasto o porque no se está importando, porque el mundo está acaparando muchos de estos insumos y de muchas de estas drogas, y por otro lado, por problemas de la canasta de pagos, nosotros estamos teniendo problemas para, por ejemplo, sedantes y bloqueantes neuromusculares. Estamos realmente con muy poco abastecimiento de midazolam, propofol, atracurio, digamos, drogas que son imprescindibles para pacientes que están en asistencia ventilatoria mecánica. Así que, por un lado, estamos incrementando la capacidad que tenemos para ventilar pacientes, pero por otro lado nos encontramos con la dificultad de sostenerlos en el respirador. A esto se agrega que hay algunas situaciones en el mundo que están afectando esta situación. El ejemplo de las heparinas es paradigmático. Con la epidemia del cerdo, ustedes saben que las heparinas se obtienen del intestino del cerdo. La producción de heparina por parte de Sanofi, que es el principal productor de heparina, se ha visto muy limitada. Por supuesto, los países centrales tienen mayor demanda y mayor privilegio para obtenerlos, con lo cual nos encontramos con crisis de falta de anticoagulantes para pacientes con enfermedades que son altamente trombogénicas. Esto es solo para dar un ejemplo de los indicadores. Nosotros estamos ahora, en este momento, justamente abocados en generar un indicador con semáforos verde, amarillo y rojo para los principales insumos y para las principales drogas en las que estamos, y fíjense de qué estamos hablando. Hoy tener abastecimiento para 7 días por delante es un lujo, y eso lo tenemos como verde en el semáforo. De 4 a 7 lo tenemos como amarillo, y por menos de 4 lo tenemos como rojo, como para poder generar planes de contingencia con el suficiente tiempo como para que no nos encontremos, por ejemplo, como nos pasó un domingo sin colistin para pacientes sépticos que estaban con ese esquema antibiótico, que nos obliga, por otro lado, a usar ceftazidime avibactam, que es una de las últimas generaciones de antibióticos, que son carísimos, pero que además son la bala de plata que nos queda, y que si se genera resistencia antimicrobiana a esos antibióticos, estamos en un problema muchísimo mayor. Gracias, Jorge. Después vuelvo a vos con alguna pregunta. Los quiero presentar ahora a Alejandro López Osornio. Alejandro es médico y es experto en informática médica, es consultor senior del CIPS y fue el director nacional de Información para la Salud en nuestra gestión. Y fundamentalmente es uno de los que ha desarrollado, digamos, muchas de las plataformas tecnológicas y de información que hoy estamos viendo en el CISA, básicamente todo lo que tiene que ver con interoperabilidad con los sistemas, que va a ser una de las preguntas fundamentales que queremos hacerle. La pregunta que te haría, Ale, es, bueno, ¿cuáles son las necesidades de información que habitualmente se presentan durante la pandemia? ¿Cómo se construyen los tableros de control? Sobre todo para, obviamente, apoyar la toma de decisiones sobre las políticas a ser implementadas. Gracias, Dolphy. Bueno, sí, como veíamos, las experiencias que cuentan los disertantes son muy buenas. Tanto Ana María, Miguel Ángel y Jorge muestran experiencias paradigmáticas en escenarios de distintos niveles, públicos y privados. En general, uno cuando quiere tomar decisiones de verdad con los datos que tiene, necesita recoger datos que habitualmente no recogía. Uno se empieza a dar cuenta, los datos de ocupación, por ejemplo, no estaban priorizados en Argentina como de una forma centralizada, como contaba Miguel Ángel, era difícil coordinar la ocupación entre hospitales, y la pandemia empezó a poner el foco en la necesidad de tener esos datos tan importantes. Como decía Jorge, los insumos parecían infinitos y de golpe nos damos cuenta que hay que medir cosas que parecía que nunca se iban a acabar. O yo sé, Ana María, el trabajo que han hecho en Mendoza en tener sistemas propios que registran los casos, que permiten hacer el seguimiento, el traqueo, y son cosas que antes, sin la epidemia, tal vez no eran tan importantes. Entonces, hubo mucha gente que tuvo la capacidad de crecer, tuvo que generar sistemas nuevos que recojan información nueva que se usa directamente para la toma de decisiones. Pero en muchos ámbitos tuvieron que tomar decisiones con la información que venían generando. Y ahí es donde empieza a jugar esto del CISA,
que los sistemas tradicionales que existían desde antes que lleguemos a la gestión y que nosotros hicimos un gran esfuerzo en fortalecerlos, inclusive sin saber que iba a llegar semejante cantidad de demanda, pero se hizo una gran inversión en fortalecer la infraestructura del CISA para permitir la carga simultánea de mucha información y trabajar en interfaces para que los distritos, como los municipios o las provincias o los privados que tienen sistemas propios, en lugar de tener que ir y cargar en el CISA como un formulario en la pantalla, pudieran transmitir esa información a través de interfaces que se llaman APIs, que permiten que la carga sea mucho más rápida y sea mucho más segura y más precisa. Porque un poco lo que vemos en los datos que por ahí están disponibles públicamente es que hay una demora en la carga. Y por ahí cuando dicen, ayer se cargaron 600 nuevas muertes, en realidad no son todas de ayer, por ahí son el 30% de ayer y el 70% se distribuyen a lo largo de los últimos 2 meses, tal vez, donde hay por ahí una provincia o un municipio o un privado que cargó datos tarde y en ese momento aparece en el CISA. Así que un poco la calidad de la información es uno de los grandes desafíos. Y que básicamente, ¿cómo interoperan los sistemas? Es decir, los datos que se cargan en el CISA, hoy, ¿cuál es el nivel que tienen de integración estas interfaces que vos mencionás con los sistemas de carga provinciales? ¿Cuán bien están funcionando? Eso es algo muy nuevo y la verdad que creo que le puso un estrés la pandemia para que crezca todo rápido. Son pocos los lugares avanzados, como sé que Mendoza estuvo trabajando en eso, el equipo de Miguel Ángel estuvo trabajando, pero no hay muchísimos ejemplos de gente que está preparada para tener su propio sistema y transmitirlo. Probablemente recién para la próxima pandemia haya ese nivel de madurez que permite que los datos no tengan ese retraso que vemos hoy en día. Pero lo que está bueno también es que los datos empezaron a estar disponibles por datos abiertos para que los que lo cargan también pueden usarlos. Y eso es clave. Antes los datos se cargaban y había que mirarlos por la misma pantalla, pero ahora empezó a haber flujos que permiten que los usuarios consuman, o sea, los distritos, consuman esa información y puedan mostrarla ellos mismos en tableros dedicados. Ahora, esto de los datos abiertos y que la información se haya hecho pública, lo cual ha sido un avance tremendo, ¿verdad? De que, digamos, existan hoy una enorme cantidad de desarrollos y de tableros de control. ¿Cuáles son los indicadores más utilizados en los proyectos que, digamos, por ejemplo, bueno, el FIPS, nosotros tenemos bastante desarrollo de tableros de control por ahí? Si vos lo tenés aquí a mano, podrías mostrar algunos para que veamos o para que toda la gente vea cómo funcionan estos tableros de control y cómo se puede, o sea, no solamente observar, sino interpretar la información. Sí, perfecto. Acá, no sé si creo que estoy compartiendo la pantalla, se puede ver, Sí. ¿no? Sí, sí. Que este es un tablero, por ejemplo, que desarrollamos para apoyar a municipios y provincias que necesitaban poder ver los datos que ellos ya estaban registrando, sin sistemas nuevos, ¿no? Entonces, consumiendo los datos de CISA, uno puede tener, ya sea a nivel, como este es un caso de nivel de provincia, o tenerlo a nivel dentro de una provincia, a nivel de cada uno de los distritos, empezar a tener datos numéricos que nos ayuden en la toma de decisiones. Entonces tenemos como indicadores generales, en este caso con una sombra de colores que trata de ver la incidencia acumulada por 100.000, las muertes acumuladas, la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad, etc., ¿no? Y principalmente se creó un semáforo como este, que es parecido a lo que está usando ahora la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para categorizar los municipios, donde está la tasa por 100.000 que comentaba hace un ratito Miguel, que está en 543 para todo el país, una inferencia, un cálculo del índice de transmisión, que es el RT, un porcentaje de variación de casos de 7 días, que se están subiendo o bajando, y un porcentaje de positividad de los test, ¿no? Y en base a esto uno puede ver en distintas provincias distintos valores y puede tener una idea de cómo está siendo la foto hoy en día. En este caso vemos más amarillos y menos verdes. Y dentro de los indicadores puntuales uno puede ver, por ejemplo, casos diarios promediados para no tener esa irregularidad que producen los casos diarios, porque todos los fines de semana se denuncian menos casos y después se denuncian un poquito más. Entonces los promedios, los rollings, los promedios móviles de 7 días son mucho más suaves. Y uno puede compararlos, puede decir, bueno, quiero comparar Córdoba con Santa Fe, por ejemplo, buscando escalas parecidas, ¿no? Y puede ver cómo la evolución de las dos provincias va pasando, y puede cambiar indicadores como de funciones promediadas, por ejemplo, las computaciones del RT, y son muy importantes, como contaban recién, la de muertes, o la de casos por 100.000 en 14 días, que eso inclusive permite comparar cómo es una tasa a provincias más chicas, por poner San Luis,
y son comparables igual, pues es una tasa, y uno empieza a poder ver esta información. Y asimismo también está la información de vacunas, ¿no? Donde están las dosis aplicadas, ¿sí? En todo el país de las distintas vacunas, eso también se obtiene desde datos abiertos, las aplicaciones de primera y segunda dosis, vemos que hubo muy poquita aplicación de segunda dosis de Covishield, un poco de Sputnik, etc. Y vemos las provincias con cantidad de población vacunada o, por ejemplo, porcentaje de población vacunada, ¿no? Cómo cambian el orden de las provincias. Y la cobertura total sobre una dosis y con 2 dosis. Y estos son ejemplos... No, perdón. no, No. Iba a enfocar en que esto simplemente está hecho con la información que está disponible hoy en día y que los municipios o las provincias ya cargan. Y que a veces con esto tiene una visualización interesante sobre datos que ya tienen, sin necesidad de desarrollar un nuevo sistema, que sería lo ideal, ¿no? Claro. Pero yo siempre insisto, ¿no? Como que una cosa es el dato, que el dato en general está disponible, lo cual es muy importante. Obviamente los datos tienen que ser de buena calidad, por eso la calidad del dato es fundamental. Pero de ahí los datos tienen que convertirse, agregarse, reformularse en información, que es lo que vos estás mostrando. Y esa información tiene que ser lo suficientemente transparente y yo diría sencilla para que se puedan tomar decisiones. Porque vos también lo tenés eso mismo abierto en la provincia de Buenos Aires. Yo decía, pues estaba pensando en Miguel, digamos, claro. A ver cómo está Trenquelauquen respecto al resto de los partidos de la provincia. Porque toda esta información se puede desagregar hasta qué nivel, hasta nivel municipal, ¿verdad? Hasta nivel de departamento, exactamente. Para las provincias, en realidad, ¿no? Y en cada provincia, exacto. Eso siempre tiene las salvedades de que CISA, por ejemplo, almacena la información y la representa en base al domicilio de la persona y no necesariamente en base al lugar donde se produjo el hecho del diagnóstico de la muerte. Sí. Claro. Pero si uno, por ejemplo, quiere comparar Trenquelauquen con Azul, por ejemplo, los puede comparar y puede tener las curvas en casos promedio, en defunciones, que bueno, como son pocas defunciones, siempre los números son raros, pero en los casos por 100.000, comparar municipios más grandes y más chicos, ¿no? Perfecto, bueno. Para tener una idea de esa evolución. Fantástico. Bueno, bueno, muchas gracias, Alejandro. Y bueno, un poco para ir avanzando con una especie de segunda ronda, yo le quisiera preguntar a Ana, a Miguel y a Jorge, bueno, ¿cuáles son, digamos, desde cada una de sus propios contextos, situaciones y perspectivas, bueno, qué es lo que piensan que va a pasar, cuáles son sus expectativas en el corto plazo y también qué aprendieron a nivel casi diría yo personal en esta pandemia desde la posición donde cada uno está y el lugar de liderazgo que le toca ocupar en digamos, en este contexto. Ana. Bien, mira, con relación a las perspectivas para corto plazo, bueno, la verdad que desde el punto de vista epidemiológico, desde este lugar te lo contesto, hay muchas otras perspectivas, pero para centrarnos y ser breve, desde el punto de vista epidemiológico, la expectativa es que las medidas que hemos tomado, que tienen que ver con la reducción de la movilidad, que no afectan la economía y las actividades económicas, de alguna manera nos saquen de este amesetamiento tan alto para poder desestresar el sistema de salud. No quiero repetir, pero de alguna manera, tanto en la meso, en la macro y en la gestión de cada uno de los panelistas que han comentado, nos pasa exactamente, tenemos la misma realidad, desde la dificultad de los insumos hasta lo que implica expandir servicios de salud, poder tener datos que nos permitan tomar decisiones lo más claros posibles. Bueno, en todo este contexto complejo, la expectativa es poder tener una disminución de casos para poder desestresar un poco el sistema de salud, poder tener la suficiente cantidad de vacunas, que sabemos que en esto las provincias no tienen la responsabilidad, y sino el nivel nacional, para poder transitar lo que queda de manera menos dolorosa, con la cantidad menor de fallecidos posibles. Así que esa es una expectativa y esperamos realmente que la nación pueda cumplir con
con el compromiso de traer las vacunas y de que tengamos inmunidad para no atravesar tan dolorosamente esta pandemia. Una pregunta que, perdóname que te interrumpa, que de paso es una de las preguntas que surgieron del público. Si bien fue menos, digamos, mediático, Mendoza tomó una decisión de mantener la presencialidad en las escuelas, tal como lo hizo también la Ciudad de Buenos Aires. No, por supuesto, tan centrado en la disputa política que tuvo que ver, sino una cosa mucho más, si querés, más suave, en el sentido que no tuvo tanta repercusión pública. Sin embargo, fue una decisión que tomaron, a diferencia de muchas otras provincias. ¿Cuáles fueron los determinantes de esa decisión? Bueno, un poco esto, hablando de lo que decimos y para atar en este tema, lo que venimos comentando, en la decisión basada en evidencia y en los datos que tenemos, ¿no? Primero, en la posibilidad de articular rápidamente, la provincia de Mendoza estableció una red de la Dirección General de Escuela con referentes de epidemiología de todos los departamentos para hacer un seguimiento de la situación epidemiológica de las escuelas, de la cantidad de contagios, de la cantidad de niños contagiados, de docentes contagiados, y de una articulación muy importante entre salud y educación que nos permite en este momento tener datos de calidad para poder inferir claramente que la escuela no es un lugar de hipercontagio, no es un lugar hipercontagiador, por el contrario, tenemos los chicos observados, los tenemos vinculados, conectados con la escuela, entre ellos y con docentes, y nos permite mirarlos más de cerca, que de hecho si tuviésemos casos positivos podríamos aislarlos más rápidamente que en circunstancias que no estuvieran en la escuela. Y por otro lado, también, como decimos, la pandemia no solo tiene una dimensión sanitaria, sino tiene una dimensión social muy importante, y en la provincia de Mendoza no tenemos conectividad en toda la provincia como para garantizar que los chicos puedan acceder a alguna forma de educación virtual. Entonces, en esto también armamos más brecha en esta búsqueda de equidad, ¿no? Y de oportunidad. Seguimos profundizando brechas porque las trayectorias débiles de los chicos con mayor dificultad se ve claramente afectada. Entonces, ¿cómo sería nuestra lógica frente a esto? En primer lugar, no tenemos 100% de presencialidad, tenemos constituidas burbujas y tenemos entre un 30 y un 40% permanente en la escuela con presencialidad, combinando con virtualidad, mucha observancia, mucha coordinación, salud, educación, e ir mirando atentamente cómo son estos números, y bueno, como decimos, ¿no? En el día a día y tomando decisiones. Hoy no es a la luz de los datos el lugar, ni los espacios, ni las actividades que son los que nos generen en la pandemia un aumento o un aumento de la tasa de contagios. Así que, bueno, en este sentido ha sido esta la posición también, digo, entendiendo integralmente, ¿no? Que la pandemia no solo tiene una dimensión sanitaria, sino que, y si lo viéramos estrictamente del sentido sanitario, no como la salud es un concepto integral también. Entonces, bueno, tratando de ir en este equilibrio, que es difícil claramente. Gracias, Ana. Miguel. Ahí me desmuteé. Bueno, en el corto plazo veo la situación complicada, voy a contarlo como la vemos nosotros en el territorio. Estamos tratando de estabilizar este brote que lo mostró ahí Alejandro, esos 4 pequeños brotes que tuvimos, el cuarto mucho más intenso que el resto, y tratando de contenerlo, entendiendo que hace 6 semanas o 7 semanas atrás estábamos en 250 casos por cada 100.000. Y claramente se vio ahí lo que mostró Alejandro, que el crecimiento ha sido terriblemente explosivo. Entonces, en el corto plazo, que espero lograr estabilizar, vamos a ver con la fase 2 que empezamos a transitar, le hemos hecho algunos pedidos puntuales a la provincia, de algunas cuestiones que nos parece que faltaría un poco de consistencia. Por ejemplo, fase 2, no hay presencialidad, no hay actividad en los restaurantes, bares,
y gimnasios puertas adentro, pero se permiten las reuniones al aire libre hasta 10 personas. Entonces nosotros, viendo los datos nuestros, entendemos que lo que nos está pasando con los brotes es que la gente ha dejado de cuidarse y en las reuniones sociales han sido quizás las actividades donde más contagios hubo. Entonces, permitir ciertas cosas que tienen actividad comercial y ser mucho más riguroso en prohibir lo que es el contacto social, las reuniones sociales y demás. Y segmentar adentro del distrito de Trenquelauquen el tema de la presencialidad, utilizando el criterio de 500 casos por cada 100.000 habitantes, porque en las localidades del interior, en las escuelas rurales, en los pequeños parajes, en localidades que a veces tienen 300 habitantes, no es la misma situación que en 30 de agosto Trenquelauquen. O sea, que nos permita al gobierno local tomar decisiones más segmentadas dentro del distrito, ¿no? O sea, esto va de derrame de nación, provincia y municipio. El municipio tiene una cosa heterogénea que con los datos que nosotros manejamos podemos tomar decisiones un poquito más ágiles. Y por supuesto estamos... Te preguntaba, y si vos tuvieras que decir, bueno, ¿qué es lo que has aprendido como intendente municipal, digamos, en todo lo que te ha tocado vivir en esta tragedia, en esta crisis? Hay un intendente antes de la pandemia y un intendente después de la pandemia. La verdad que esto primero nos aprendió, por lo menos yo lo que aprendí, es estar gestionando permanentemente en la incertidumbre. Esto te obliga a un trabajo en equipo totalmente distinto, mucho más articulado, a salir bastante afuera de la caja y a buscar soluciones rápidas, más innovadores, y para lo cual necesitas datos, Dolphy. Sin datos es muy difícil esto. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con Marcelo Ferreira, el equipo de modernización. Se puede comprar, por supuesto, pero estamos terminando el desarrollo, ya está el prototipo de los sensores de CO2 para proveer a los espacios cerrados de una forma de medición de calidad de aire, haciendo mucho hincapié en el tema de que, más allá de las medidas de protección, ventilar los espacios públicos, las escuelas y demás es crítico, sobre todo para la etapa de clima que vamos a enfrentar. Entonces, hemos aprendido, primero, que todo lo que planificamos terminó pasando, que los datos son críticos para tomar decisiones, que hay que trabajar en equipo, que hay que involucrar otras disciplinas al análisis. Hoy tenemos un enorme problema de comprensión de la sociedad acerca del momento sanitario que vivimos. Esto del agobio de la gente, este desacople cognitivo entre que aparecen los casos, luego esos casos se internan, esa ola de internación nosotros la vemos en los datos a los 20 días, que se satura la terapia intensiva y luego aparecen los muertos. La gente no vincula los casos con los muertos. Y esto me parece que es un tema cognitivo que hay que trabajarlo con otras disciplinas para poder mejorar la comunicación, y los datos han servido muchísimo para darle credibilidad al mensaje del gobierno local, para que los datos son públicos, son transparentes, están en tiempo real, y eso te da credibilidad para decirle a la gente, bueno, este gobierno no miente, y los datos son los que están, porque es el resultado de todas las acciones que tenemos, y la verdad que lo escuchaba Jorge, esto que él contaba de los insumos, de la dificultad de conseguir relajantes musculares, sedantes y demás, nos pasa a todos, y es dramático. Es dramático porque hoy hablaba con el equipo, ¿qué pasaría si hoy nosotros tenemos todos los respiradores ocupados con COVID y cae una persona joven con un traumatismo de cráneo en un accidente en la ruta? ¿Cómo tomamos esas decisiones éticas que el año pasado pensamos que eran remotas, que eso que pasaba en Europa o en Estados Unidos a nosotros no nos iba a pasar, y nos está pasando? La solución, Dolphy, es la vacuna. Creo que ahí está. Mostró un dato que me parece, Alejandro, clave, de cómo entender qué porcentajes, no qué cantidad de vacunados hay, sino qué porcentajes en cada provincia está, para poder homogeneizar esa información y compararnos. Y lo que estamos viendo, producto de que se han ido vacunando personas adultas mayores, es que hoy los pacientes que tenemos críticos en terapia intensiva son jóvenes, o mucho más jóvenes que en los primeros 3 brotes que tuvimos. Y esto hay que hacérselo entender a la gente, porque nos vamos a encontrar a problemas éticos a muy corto plazo, que ojalá no los tengamos que enfrentar, ¿no? Muchas gracias, Miguel. ¿Por qué? Sí. Bueno, en el corto plazo, la realidad es que vamos a tener que seguir asistiendo a pacientes en internación y en el área ambulatoria,
en tanto no haya vacunación adecuada, testeos adecuados y conductas sociales que no se modifican. Por otro lado, uno de los problemas que ya estamos empezando a ver es la enorme cantidad de pacientes con otras patologías que directamente desaparecieron del mapa, pero que estamos convencidos que no desaparecieron y que están, pero que entre las secuelas de los pacientes que estuvieron internados y que quedaron con discapacidad porque este virus realmente generó o causó estragos, y la cantidad de pacientes infartados con accidentes cerebrovasculares, diabéticos no controlados, insuficientes cardíacos no controlados, insuficientes renales, y siguen las firmas, que van a tener una secuela de todo esto después de, yo creo que tenemos que considerar, un par de años de descontrol. Esto va a implicar un costo para nuestra sociedad realmente muy, pero muy importante. Y desde el punto de vista del aprendizaje, y la realidad es que en una pandemia es inevitable que más gente muera. Y en esto yo quiero de alguna manera ser claro. Es inevitable que mucha gente muera, pero también es cierto que con el agotamiento que está teniendo el personal de salud, uno de los riesgos en los que tenemos que trabajar para evitar es que asumamos la muerte como algo natural e inevitable para todos. La realidad es, mucha gente muere por el COVID, pero la mayoría de las personas que mueren empiezan con COVID y mueren con complicaciones de COVID. Y muchas de estas complicaciones son complicaciones evitables. Y en esto, la autocrítica, que yo creo que además está en la literatura, aumentan las tasas de infecciones vinculadas a asistencia respiratoria mecánica, aumentan las sepsis por catéter, aumentan cantidad de patologías que están vinculadas a la atención de la salud, y por lo tanto creo que tenemos que trabajar muchísimo, no solo en el manejo de la patología COVID, sino en el manejo de los pacientes, y trabajar muy fuertemente con todo el equipo de salud para evitar las complicaciones y evitar las muertes evitables, porque la realidad es mucho más fácil atribuir todas las muertes y las secuelas a la patología prevalente que es el COVID, pero creo que tenemos acá una responsabilidad. Un punto adicional que tiene que ver con los datos que me parece importante: nunca antes en nuestras vidas tuvimos una prevalencia de enfermedad tan fenomenal, por la que cientos de pacientes pasan por nuestras instituciones, todos con un mismo diagnóstico, y creo que no podemos perder nosotros la oportunidad de dejar escapar los datos de estos pacientes. Y finalmente, respecto del liderazgo, yo creo que vamos de la teoría a la práctica. Es muy lindo estudiar liderazgo en los MBAs y en todos los cursos que hacemos todos nosotros para prepararnos para la gestión, pero creo que acá hay una verdadera oportunidad para realmente sacarle la punta al lápiz del liderazgo, estar al lado de la gente y empezar a trabajar muy, muy fuertemente como para poder, sobre todo, mantener la moral del equipo de salud, que está absolutamente devastado por toda esta situación, está frustrado y no ve el final de esta historia. Con lo cual, me parece a mí que estos son puntos que tenemos que considerar para nuestro trabajo cotidiano. Muchas gracias, Jorge. Bueno, hemos llegado al final de, la verdad, de un interesantísimo panel. Sinceramente, creo que cada uno de ustedes dio una, digamos, reflexionó sobre una situación cotidiana y sobre algunas perspectivas de lo que está ocurriendo en la pandemia, y me parece que dieron ejemplos muy claros y muy pragmáticos de cómo usan los datos para tomar las decisiones. Y yo creo que eso es riquísimo, y creo que, y estamos creo que todos convencidos de esto, ha sido un cambio paradigmático, digamos, en el mundo, pero en la Argentina sobre todo, de que por primera vez los datos, la información, la evidencia científica pareciera tener directa relación con la información sobre las decisiones que se toman, independientemente de cuáles sean esas decisiones, aun cuando nos peleemos sobre si las escuelas tienen que estar cerradas, si las escuelas tienen que abrirse, cuáles son los indicadores objetivos que uno debiera monitorear para abrir o cerrar, flexibilizar o endurecer las restricciones. Pero fuera de eso, me parece que por primera vez incluso la sociedad
está siguiendo y monitoreando y evaluando qué pasa con la campaña de vacunación y qué pasa con los test y qué pasa con la trayectoria de la epidemia y cómo se toman las decisiones. Y yo creo que ese control, digamos, ese empoderamiento de la sociedad me parece que va a ser fundamental, no solamente para esta tragedia que esperemos que termine, digamos, en algún momento, ojalá, digamos, pueda ser tal vez a principios del año próximo, pero seguramente va a servir para el futuro. Así que yo les agradezco a Ana, Miguel, Jorge, Alejandro. La verdad que fue muy rica la discusión y sus presentaciones y espero que todos hayan disfrutado de este panel como disfruté yo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.